Shalom, mis hermanos. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Marjá Yahshua HaMashiach. Es un gran gozo poder compartir con ustedes la parashá que está en Devarim o Deuteronomio capítulo 29, verso 10 en adelante. Y que dice el verso 10, hoy ustedes están parados o de pie, todos ustedes delante de Yahweh su Elohim, sus jefes de sus tribus, sus ancianos, sus jueces y sus oficiales, todos hombres de Israel, junto con sus pequeños, sus esposas y sus extranjeros aquí con ustedes en su campamento, desde el que corta su leña hasta el que saca su agua. El propósito es que ustedes deben entrar en el pacto de Yahweh su Elohim. Y en este juramento de Yahweh su Elohim está haciendo hoy, para que los establezca hoy para él mismo como un pueblo. Y así para ustedes, él, su Elohim, será como él dijo a ustedes y como él juró a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Pero hoy yo no estoy haciendo este pacto y este juramento solo con ustedes. Más bien, yo estoy haciéndolo a ambos, con el que está parado aquí con nosotros hoy, delante de Yahweh nuestro Elohim, y también con quien no está aquí hoy. Porque ustedes saben cómo vivimos en la tierra de Misrayim y cómo vinimos por medio de las naciones que pasamos por medio de ellas. Vamos pues a leer una versión diferente a la israelita. Es la Biblia del oso, que dice: vosotros todos estáis hoy delante de vuestro Elohim, vuestros príncipes de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campo, desde el que corta tu leña hasta el que saca tus aguas, para que entres en el pacto de Yahweh tu Elohim y en su juramento que Yahweh tu Elohim acuerda hoy contigo, para confirmarte hoy por su pueblo, y que él te sea a ti por Elohim, de la manera que él te ha dicho, y como él juró a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob. Y no con vosotros solos acuerdo yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh vuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Así que hemos visto dos versiones, o hemos leído dos versiones. En una dice que están de pie, y vamos a mirar qué significa estar parados o de pie. En el hebreo bíblico, el acto de estar parado puede presentarse con el verbo la'amó, que significa estar de pie o permanecer firme, y el verbo nisat,
que también denota estar de pie o parado. Estos verbos expresan tanto la acción física de estar en posición vertical como el estado de ser victorioso o mantenerse una posición fija en un sentido más figurado. Los verbos comunes para estar parado es la amot, significa estar de pie, pararse o proponerse para hacer algo. Nisak significa estar de pie o estar parado, indicando una posición firme. Los usos figurados y contextuales son victoria y resistencia. Estar de pie o parado indica victoria y resistencia. En contextos militares, estar parado puede significar ser victorioso y no poder ser derrotado por los enemigos, como en Segunda de Reyes capítulo 10, verso 4, donde dos reyes no pudieron resistirle, o en Jueces 2:14. El otro uso es de la permanencia y firmeza. La raíz de la amot, Ayin Men Dalet, está ligada a la idea de permanecer o existir, lo que puede referirse a la inmutabilidad de un documento o un contexto. Escuchemos bien esto que es importantísimo. Que dice permanecer es cuando se hace un pacto o un documento, y es la inmutabilidad de un documento o de un concepto que se expresa entre una o varias personas o entre una persona y un pueblo. En la posición de respeto, estar de pie frente a una autoridad puede ser un signo de reverencia o de haber recibido favor o reconocimiento según el contexto bíblico. El verbo nasab, pararse, estar de pie, situar, instalar, erigir. Este verbo, que se encuentra en el hebreo antiguo y moderno, se remonta al menos hasta el antiguo ugarítico. Se encuentra alrededor de 75 veces en la Biblia hebrea y aparece por primera vez en Génesis 18:2. Tres hombres que estaban al pie frente a él, Abraham. Hay varias maneras de pararse con un propósito definido en un lugar determinado. Ponte frente a él, a la orilla del Nilo, esos 7:15, de pie. Todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de sus tiendas. Eso 33:8. O erguido. Micaía se levantaba y se mantenía erguida o de pie, Génesis 37:7. Tener una posición superior a otro, equivalente a estar situado, ubicado encima de él. Azarías, hijo de Natán, situado o parado, los gobernadores, Primera de Reyes 4:5. Parar un objeto puede significar erguirlo. Jacob erigió una piedra, Génesis 35:14. Parar puede además expresar detener, según Salmo 78:13, cuando Israel atravesó el mar de juncos. Elohim contuvo las aguas, paró las aguas en un montón. Un muro, a veces es necesario fijar o establecer un límite fronterizo. Deuteronomios 32:8. La amat o la amot, erguirse, optar una posición, ubicarse, estar quieto. Fuera del hebreo bíblico, donde se encuentra unas 520 veces, unas
520 veces. Durante todos los periodos el verbo aparece únicamente en acádico. Para apoyarse en arábigo encontramos un término que se describe, pero que significa esforzarse. El significado base de este verbo es mantenerse de pie. Es lo que quiere decir Génesis 18:8. La primera vez que se usa en la Biblia es lo que hace un soldado cuando está de guardia. Segundo libro de Samuel 18:30. De este significado básico surge la acepción de establecerse, estar inmóvil, erguirse en un mismo lugar. Las suelas de la sandalia de los sacerdotes descansaron, se detuvieron sin moverse en las aguas del Jordán. Josué 3:13. Además, el sol y la luna se detuvieron a la orden de Josué. Josué 10:13. Los ídolos se mantienen parados en un solo lugar, siempre inmóviles, sugiriendo de que no dan señales de vida. Isaías 46:7. Amot o la abad puede usarse para indicar también la existencia de una realidad, mientras que en el segundo libro de Samuel 21:18 hubo allá otra batalla. En primer libro de Crónicas 24, el conflicto se levantó o se suscitó. Otro modo de contexto en Amat, las actividades de adoración formal. Este verbo tiene que ver con acercarse al altar para ofrecer un sacrificio. Describe la última etapa de este acercamiento, permanecer formalmente delante del altar, en la presencia de Elohim. Deuteronomios 4:11. En este contexto, pararse no indica inmovilidad e inacción, más bien se refiere a todo lo que hace al administrar delante de Elohim. Números 16, verso 9. Y como hemos podido leer, hay una infinidad de contextos para expresar la palabra la amot o la amat o amat. Es lo que se está refiriendo en el hebreo y lo que narra en la Biblia traducida al español. La palabra amat es estar de pie. Literalmente puede decir que el pueblo estaba todo de pie delante del Eterno. Pero como el Eterno te habla literal para que tengas en cuenta que Él es espiritual y Elohim es espíritu, te da a entender de que ese mensaje de estar de pie puede llevarte a entender de que estás firme, que no te mueves ni a la izquierda ni a la derecha. O sea, que no te desvías de la palabra que el Eterno te ha mandado hoy. Eso es estar de pie, firme en lo que el Eterno te ha ordenado. Donde quiera que vayas, debemos estar firmes. No importa que nos vayamos a Bogotá, o nos vayamos a Nueva York, o nos vayamos a Francia, o nos vayamos a Londres, o nos vayamos a Lisboa, o nos vayamos a Caracas, o nos vayamos a Lima, o nos vayamos a Jerusalén, o nos vayamos a Cisjordania, o nos vayamos a Bangladesh, o nos vayamos al Cairo. Donde quiera que lleguemos, debemos estar
firmes, quietos en las ordenanzas que el Eterno nos ha dicho que debemos cumplir. Y esto fue lo que le estaba diciendo el Eterno al pueblo de Israel. Ustedes hoy están para entrar, para pasar el Jordán, están para entrar a poseer la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bien, para poseerla había que estar firmes, firmes en la obediencia, firmes en la emuná, firmes en la esperanza, firmes en la seguridad, firmes para obrar la justicia, firmes para hablar la verdad, firmes para tener misericordia de mi prójimo, firmes para vivir conforme a los estatutos o misbot o mandamientos que nuestro Marjá nos ha ordenado y le ordenó en aquel entonces al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre de nuestro Marjá, Yahshua HaMashiach. Así que lo que le estaba diciendo es que hoy están firmes delante de Yahweh. No estaba indicando de que ellos estaban firmes de pie físicamente. No, es que el Eterno los trajo desde Egipto hasta ese lugar firmes. No tenían sino un solo Elohim. No había sino una sola voz de mando. No había sino un solo camino, porque por donde iba de día la columna de nube y por donde iba la columna de noche, todos iban detrás de esa columna, de esa señal, porque Yahshua mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese pueblo iba firme detrás de Yahshua. Yahshua iba adelante, Elohim iba adelante y ellos iban solo detrás de ellos. Ellos no se desviaban ni a la izquierda ni a la derecha, sino que permanecían firmes hasta el día en que fueron a entrar al pueblo, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y eso es estar firmes. Pero aquí hay algo que más nos inquieta y que nos hace reflexionar. El pueblo israelita y muchas raíces hebreas, el pueblo judío, estoy hablando del pueblo literal, el judío literal, el de la religión judía, y muchas raíces hebreas se han equivocado al contextualizar o al interpretar el siguiente texto que yo voy a leer, el cual vamos a mirar, porque ese texto tiene mucho que hay que meditarlo, analizarlo y mirarlo, que no era lo que el Eterno estaba diciendo para esos tiempos. Los textos que vamos a leer los versículos que vamos a leer son el 14, el 15 y el 16. Pero yo no estoy haciendo este pacto y este juramento solo con ustedes. Más bien, yo estoy haciéndolo ambos con el que está parado aquí con nosotros hoy, delante de Yahweh nuestro Elohim, y también con quien no está aquí hoy, porque ustedes saben cómo vivimos en la tierra de Misrayim
y cómo vinimos por medio de las naciones, que pasamos por medio de ellas. Reitero el versículo 14 y el 15. Pero yo no estoy haciendo este pacto y este juramento solo con ustedes. Más bien yo estoy haciéndolo ambos, con el que está parado aquí con nosotros hoy, delante de Yahweh nuestro Elohim, y también con quien no está aquí hoy parado. Bendito sea el nombre de nuestro Marjá, Yahshua Hamashiach. Aquí el Eterno dice que él no estaba haciendo el pacto, este juramento o este pacto, haciendo este pacto y este juramento, no lo estaba haciendo solo con este pueblo de Israel. Cuando el pueblo estaba de pie, antes de entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida que fluye leche y miel, el pueblo de Israel estaba solo. No había alrededor de ellos ninguna nación. Estaban en un valle, solos, sin que nadie pudiera acompañarlos. Pero el Eterno dice, pero yo no estoy haciendo este pacto y este juramento solo con ustedes. Lo estaba haciendo con alguien más. Si no había más. Más bien yo estoy haciéndolo con ambos. Estoy haciéndolo ambos. ¿Cuáles ambos? Si no estaba sino el pueblo. Con el que está parado aquí con nosotros hoy. ¿Quién estaba parado en esa época con el Eterno? ¿Quiénes estaban firmes con el Eterno en esa época? Los únicos era el pueblo de Israel, era el pueblo Israel, porque las demás naciones no estaban allí. Pero el Eterno está diciendo, haciéndolo ambos, con el que está parado aquí con nosotros hoy, delante de Yahweh nuestro Elohim, y también con quien no está aquí hoy. ¿Y cuándo era que esas otras gentes iban a estar parados delante del Eterno para que entraran en ese juramento y ese pacto? ¿Cuándo, en qué época y en qué lugar se iba a hacer eso? Porque el Eterno le estaba profetizando. Moisés le estaba diciendo al pueblo, habrá otro pueblo que también estará de pie, también estará de pie. Y vamos a mirar la escritura, cuándo y dónde, o sea, cuándo, en qué lugar y en qué época fue que se suscitó o se cumplió esa profecía, la cual está diciendo en el verso 15. Más bien yo estoy haciéndolo ambos, con el que está parado aquí con nosotros hoy, delante de Yahweh nuestro Elohim, y también con quien no está aquí hoy. En Hechos o libro de las memorias de los Talmidim, capítulo 2, verso 15 en adelante, vamos a leer esta porción bíblica. Estas personas no están borrachas, como ustedes suponen. Solo son las 9 de la mañana. Esto nos indica que en Israel había un horario para poder tomar vino. No, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Yahweh dice, en los últimos días derramaré de mi rúa sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán, y sus hombres jóvenes verán visiones. Sus ancianos soñarán sueños, y hasta sobre mis esclavos, tanto hombres como mujeres, derramaré de mi rúa en aquellos días.
y ellos profetizarán. Haré milagros arriba en el firmamento y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, humo denso. El sol se tornará oscuro y la luna ensangrentada antes que llegue el gran y el temeroso día de Yahweh. Entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Hombres de Israel, escuchen esto. Yahshua de Nazaret fue un hombre que por sus poderosas obras y milagros y señales que Yahweh hizo por medio de él, en presencia de ustedes, ha sido demostrado que ha venido de Yahweh. Ustedes mismos saben esto. Este hombre fue arrestado de acuerdo con el plan predeterminado y conocido de antemano por Yahweh, y por medio de acciones de personas que no se sujetaron a la Torá. Ustedes le clavaron a la estaca y le mataron. Pero Yahweh lo ha resucitado y lo ha librado de los sufrimientos de la muerte. Era imposible que la muerte mantuviera sus garras sobre él, porque David dice esto en cuanto a él: siempre vi a Yahweh ante mí, porque está a mi mano derecha, para que yo no sea estremecido. Por esta razón mi corazón está contento y mi lengua se regocija, y ahora también mi cuerpo vivirá en una esperanza cierta. Porque no me abandonarás al Seol, ni permitirás que el Akadosh vea corrupción. Me hiciste conocer las sendas de vida, me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, yo sé que puedo decirles francamente que el patriarca David murió y fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros hasta este día, perdón. Por lo tanto, puesto que él era profeta y sabía que Yahweh le había asegurado con juramento que uno de sus eras se sentaría en su trono, hablaba de antemano de la resurrección del Mashiach. Iba a ser quien no sería abandonado en el Seol y cuya carne no vería corrupción. Yahweh levantó a Yahshua y todos nosotros somos testigos de esto. Además, él ha sido exaltado a la mano derecha de Yahweh. Ha recibido del Padre lo que él prometió, a saber, el Ruach HaKadosh. Y ha derramado este don que ustedes están viendo y oyendo. Porque David no ascendió al cielo, pero él dice: Yahweh dijo a mi Adón, siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un estrado para tus pies. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Yahweh le ha hecho tanto a Adón como Mashiach a este Yahshua, a quien ustedes ejecutaron en la estaca. Al oír esto, fue como punzarles el corazón, y dijeron a Cefa y a los otros emisarios: hermanos, ¿qué debemos hacer? Cefas o Pedro les respondió: vuélvanse de sus pecados, entre paréntesis, hagan techubá, regresen a Yahweh, y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yahweh a Mashiach para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKadosh. Porque la promesa es para ustedes. Esa promesa que le hizo
el Adón allá en Devarim o Deuteronomio 32, verso 14 y 15. Está hablando aquí, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para aquellos que están lejos. Igual vuelve y se repite la profecía. En ese momento no existía esto que estamos viendo, pero ese día se cumplió. Para aquellos lejos y para cuantos, como Yahweh nuestro Elohim llame, o para cuantos el Eterno llamare. Y hoy está llamando a la humanidad. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y todavía la misericordia. No sabemos, no podemos asegurar, porque el que diga que dentro de 3 años, o este año, o el próximo año, viene el Mashiach, el tal es un mentiroso, porque el día y la hora nadie lo sabe. Así que, mis hermanos, esta promesa de que el Eterno está llamando a un gente para entrar a la tierra que fluye leche y miel. Porque ciertamente el pueblo de Israel entró a Canaán, pero no entró a la tierra que fluye leche y miel. Porque hay que distinguir entre entrar a Canaán y otra es de entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y el Eterno todavía sigue llamando al mundo. Todavía el pregón de la justicia, de la verdad y de la misericordia está vigente. ¿Cuántos años más? No sabemos. Pero, mis hermanos, hay que tener en cuenta que el pueblo de Israel entró solamente a Canaán. No entró a la tierra que fluye leche y miel, porque todos los que vamos a entrar a la tierra que fluye leche y miel son tanto judíos, escitas, libres, esclavos, romanos, griegos, egipcios, de toda tribu, lengua y nación, dice en Revelación o Apocalipsis. Allí todos aquellos que obedezcamos la Torá, la palabra del Eterno, lo que Él nos mandó, y estemos firmes, estemos quietos, estemos obedientes a la Escritura, esos son los que podemos entrar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Esto no es entrar a Canaán, no era entrar a la tierra prometida, era comenzar a obedecer, era comenzar a vivir la Torá. ¿Por qué el Eterno le dijo y lo llevó allá a ese lugar? Era para que ellos, porque Canaán era el lugar obligatorio para pasar. Si venían desde Misrayim o Egipto e iban a la India a comprar incienso, mirra, canela y todo eso, tenían que pasar por Canaán de Galilea. Tenían que pasar por las tierras de Canaán. Y si venían los de la India hacia Misrayim a comprar también cosas o a negociar, tenían que pasar por ahí. Si iban a ir hacia Turquía o hacia Europa, ese era el enclave.
Allí era que venía todo el mundo y era un lugar de estadía. Y allí el que pasara había que anunciarle las buenas noticias, la Torá, y enseñarle a todo el mundo la palabra. Ellos tenían que estar quietos, firmes, parados o estar de pie, obedeciendo la escritura. Pero el pueblo y los lectores de hoy están tomando esto literalmente, y no es literalmente. Porque el pueblo, bien lo dice la escritura, que el Eterno estaba haciendo un pacto con ese pueblo, y no solamente con ese pueblo, también con los que no estaban allí. Y no era solamente con los que no estaban allí, no era con la descendencia de Israel, era con todo el mundo, era con el universo entero, era con toda la humanidad, porque la misericordia del Eterno no es solamente para el israelita, la misericordia del Eterno no es solamente para el colombiano, para el venezolano, para el judío, para el egipcio, para el de Siria, para el de Cisjordania, o para los de España, o para los de Inglaterra, o Alemania, o Portugal, etcétera, etcétera. La misericordia del Eterno es para con todo aquel de contrito y humillados corazón, venga y acepte los mandamientos, la Torá del Eterno, y entonces también se pare firme a obedecer los mismos, los estatutos, las leyes que el Eterno le dio al pueblo de Israel, y pueda entrar a la tierra que fluye leche y miel. Mi hermano, usted está firme, siga firme. Todo el que pase por su camino, dígale que el Eterno está llamando para las bodas, y es las bodas del Cordero. Recuerde que la Escritura dice: mías son las fiestas, y el dueño de las fiestas es el que celebra la fiesta, no los invitados. Los invitados solamente tienen o deben asistir al lugar donde el dueño de la fiesta va a celebrarla. No soy yo el que tengo que celebrar la fiesta, es el Eterno, porque Él es el dueño de la fiesta y Él nos está invitando a la fiesta. Preparémonos y gocémonos en el día que Él diga que vamos a entrar a las bodas del Cordero. El Eterno le bendiga, le guarde. Mi hermano, por favor, suscríbase a mi canal para que le llegue la notificación. El canal se llama Emet Rat Emet. Traducido es verdad, solo verdad. Y dele like y compártalo. Que el Eterno le dé mucha paz, mucho shalom, y le llene de su rúa, de su palabra. Ella es la que da el poder, la sabiduría, la fortaleza para seguir de pie, esperando la gran fiesta.